¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a El Hombre Jesús, donde comprenderemos que tú eres el verdadero templo de Dios. Hoy tenemos un tema especial. Hablaremos sobre el espíritu, la real espiritualidad y sobre todo un órgano que cada uno de nosotros tenemos y que hemos ignorado por mucho tiempo. Y que realmente Él es la entrada a este maravilloso mundo del espíritu que ya vamos a comprender de qué se trata. Para el tema de hoy tengo la compañía de nuestra compañera Lili. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jimmy. Muchas gracias por haberme invitado. Buenos días a todos. Bienvenida. Entonces, vamos a entrar al tema, la espiritualidad. Pareciera que hoy en día aquellos que tienen necesidades de preguntas, ya el mundo los está esperando con tantas prácticas, filosofías, justamente para que esa necesidad que tienen de buscar quede consumida por actos extraños que lleven al mal uso de los sentidos. Y en otros tantos ven la espiritualidad como algo de moda, algo para querer pertenecer a un cierto grupo o a cualquier actividad, como si fuera un club social. Entonces, Lili, ¿qué nos puedes decir tú sobre la espiritualidad? ¿En qué consta esta realmente? Bueno, la espiritualidad, como tú lo mencionaste, se ha tomado como algo de moda en estos tiempos, pero realmente la espiritualidad va más allá de todo lo que nosotros hemos conocido hasta ahorita. La espiritualidad es la comprensión de que nosotros no solamente somos este cuerpo físico, sino que tenemos un espíritu. Y esa necesidad de conocer más allá nos adentra a empezar a investigar y a comprender que nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Entonces, la espiritualidad lo que realmente te va a llevar es a conocer quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y esto lo que va a hacer es que te sacie, o sea, te llene realmente con esas respuestas. Lo que nos han entregado originalmente afuera no nos sacia. ¿Por qué? Porque son cosas a medias. Entonces, nos han enseñado que todo lo que tenemos que buscar siempre es adorando hacia afuera. Pero la real espiritualidad lo que te va a llevar es que tú te adentres, que busques hacia adentro, que conozcas, que investigues y que compruebes. Eso es la verdadera espiritualidad. No se trata solamente de la adoración, de idólatras o de las religiones. Se trata de conocer cómo funciona tu espíritu y para qué estás en este planeta y qué funciones justamente tienes para estar aquí y para que tu espíritu pueda ascender. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre va a estar en ascenso. Entonces ahí comprendemos que la verdadera espiritualidad no va a ser basada en una moda o en algo que pues vi por ahí y dije, ah, pues está padre el grupo y voy a integrarme. No. ¿Por qué? Porque comprendemos que la verdadera espiritualidad te va a llevar a indagar hacia adentro. ¿Para qué? Para empezar a reconstruir un nuevo ser en ti. En estas palabras que quedaron muy claras, podríamos decir que la espiritualidad es un camino de descubrirme a mí mismo, de trabajar en mí mismo y sobre todo ir edificando mi espíritu, porque el espíritu, cuando la gente escucha esta palabra, pues lo primero que piensa es en fantasmas o algo que les dé miedo, siendo que el espíritu en cada uno de nosotros es una memoria viva. El espíritu nos ha ido acompañando en varias vidas y es lo que nosotros hemos ido conformando. Pero el espíritu tiene su, su forma. Vamos a decirlo que si nosotros en nuestro cuerpo tenemos nuestra propia anatomía, el espíritu también lleva su propia anatomía, algo que conocemos como las siete iglesias o siete logosoles. Lili, estas siete iglesias, ¿cómo funcionan en espíritu
y cómo es que me ayudan en mi vida diaria. Bueno, para poderte responder esa pregunta, primero tendríamos que ver que nosotros somos tridimensionales. ¿Por qué? Porque ahí es donde ha habido la confusión. Mucho tiempo se ha conocido de que el espíritu es el alma y el alma es el espíritu, y no es así. Entonces, para esto, tenemos que comprender que nosotros no solamente somos esa masa o esa parte corpórea, no somos ese cuerpo solamente. Somos tridimensionales, o sea que mi primera dimensión física que en este momento conocemos es el vehículo físico. Pero, ¿qué es lo que mueve a ese vehículo físico? Justamente esto que tú mencionabas, esas 7 iglesias o esos 7 templos que están dentro del hombre. Y esos 7 templos, la síntesis es el espíritu. O sea que mi espíritu está compuesto de 7 discos memorias, también conocidos, y que todo el tiempo están grabando todo lo que veo, escucho, oigo, aprendo, todo. Todo lo que reproduzca dentro de mí, constantemente ellos están grabándolo. Ahora, ¿por qué necesitamos un vehículo? Porque a través de ese vehículo el espíritu puede aprender. Esas antenas receptoras son los 5 sentidos, que a través de esos 5 sentidos se graba toda la información y se va a la célula, y la célula la lleva al espíritu. Es como se va conformando el espíritu. Por eso el espíritu de cada hombre es diferente. El espíritu tuyo es diferente que el mío. ¿Por qué? Porque tú has vivido otras experiencias, has tenido otras vivencias, yo he tenido otras vivencias, pero lo interesante de todo esto es que aquí entra la parte de la inmortalidad del hombre. ¿Por qué? Porque el espíritu no es algo que se conformó apenas, no es algo que, pues que nada más en esta encarnación, a mi corta edad, tengo formada, ¿no? Porque imagínate, si fuera así, estaría como estos cavernícolas, tendría memorias muy primarias. Y entonces aquí la respuesta, ¿por qué en este tiempo los niños están haciendo con más inteligencia? Pues justamente por eso, porque son todas las memorias que ha ido recogiendo durante todas sus encarnaciones y que su conformación actual es este espíritu que en este momento tiene ese cuerpecito o este espíritu que tiene este cuerpo. Y a su vez contiene un alma. Ahí es donde te digo que se ha confundido esta parte, que se ha visto el espíritu como alma y alma como espíritu. El alma es esa partícula divina que tenemos del Padre dentro del hombre. Esta alma va a guiar a ese espíritu para que camine en caminos de luz, pero pues lamentablemente no siempre hemos caminado así. Ahí es donde la falta de conocimiento nos ha desviado, nos ha llevado a que lo que vayamos grabando en ese espíritu han sido como fechorías, han sido cosillas que pues han dañado y que han hecho que el hombre esté enfermo. Entonces, para comprender mejor, el cuerpo físico es el vehículo que tenemos para que el espíritu aprenda a ser igual al alma. Entonces tenemos un vehículo, un espíritu que está aprendiendo y un alma que ya contiene toda la sabiduría del universo que va a guiar a ese espíritu. Entonces, estas 7 iglesias que conforman nuestro espíritu no es nada nuevo. Lo tenemos en la India, como mencionaste, lo tenemos en el Tíbet, que también ellos sabían utilizarlo, y está mencionado en el Apocalipsis como las 7 iglesias. Y es que es en estas 7 iglesias donde se contiene todas las obras que yo soy, que he acumulado. Es la obra de mi propio ser. Y cada una de estas iglesias o templos, pues tienen la propiedad de influir en ciertos órganos específicos que están cerca Mm. de cada uno de ellos. Ahí comprendemos que a través de lo que yo hago es el efecto que causo en mi cuerpo. Entonces por ahí hemos escuchado que un espíritu enfermo es un cuerpo enfermo, pero un espíritu sano es un cuerpo sano. Y Jesús también lo dijo
en Mateo 10:26, cuando decía que no temiéramos a los que mataban el cuerpo, más a aquellos que matan el alma. Y es que aquellos que matan el alma buscan eso en la humanidad, a través de la ignorancia, de este conocimiento, que cada uno de nosotros no aprendamos el conocimiento de vida para que vivamos una vida espiritual. Y eso nos ocasiona a que matemos el alma. Esa es la tan famosa guerra entre la batalla entre las tinieblas y la luz. La batalla entre el bien y el mal. Lo que pasa es que en este momento necesitamos saber que el mal que existe o que hay en mí no es mío y que estamos aquí justamente para eliminarlo. Y que si queremos que exista una transformación global, es primero empezar por mí mismo. Entonces, Lili, justamente para adentrarme en esa batalla de la luz contra las tinieblas que empieza por mí, tenemos una puerta espiritual. Algo que hemos desconocido y que mencionamos al principio, que es la glándula pineal. ¿En qué, de qué se trata esta glándula y dónde se encuentra o por qué no la conocíamos? Mira, justamente, qué bueno que mencionas la glándula, porque la glándula es la llave más importante para que nosotros podamos conectar las memorias o ser más consciente de las memorias que nosotros tenemos grabados en el cuerpo físico. Para empezar, cada uno de estos logosoles tienen una relación con una glándula y específicamente el sexto logosol, que es el de Filadelfia, que se encuentra situado entre el cejo, el que se conoce comúnmente como el tercer hombre, el tercer ojo, ahí es donde está ubicada esta glándula pineal. Y este tiene relación con este logosol. La glándula pineal justamente es una glándula que tiene el tamaño de un grano de arroz y que tiene unas funciones específicas para la parte biológica, pero tiene unas funciones más específicas para la parte del espíritu. Por eso la importancia de conocer primero la parte física, cómo estamos conformados, también para poder comprender la parte espiritual. ¿Por qué? Porque esta pequeña glandulita se encarga de generar lo que es serotonina y melatonina. Y esto es una función importante para que nosotros podamos tener esos ciclos circadianos pues en armonía y poder regular todo lo que son nuestros órganos, empezar a hacer todo lo que nosotros grabamos durante todo el día. La glándula pineal empieza a recoger toda esa información. Es como una pequeña computadorcita, se podría decir. Entonces agarra y empieza a recolectar toda la información, pero si nosotros no tenemos un adecuado descanso, por ejemplo, si nosotros no estamos durmiendo a las 9 de la noche, esta glándula se empieza a dañar, pero tiene una parte importante también en la parte espiritual, porque en la parte física recolecta toda la información durante el día, pero en la parte espiritual es la llave para que toda esa información sea llevada a cada uno de estos logosoles que habíamos mencionado. Entonces ahí nos damos cuenta por qué la importancia de cuidar qué es lo que yo como, qué es lo que yo, qué hago con mi cuerpo, si me trasnocho, si soy muy inconsciente, porque cabe mencionar un pequeño detalle. Este logosol es el encargado de las obras en conciencias del hombre. Las obras en inconsciencia, lo que van a hacer con esta glándula pineal es que la van a calcificar. Se van a hacer como un huesito duro y entonces ya no va a ser lo mismo a que ella trabaje adecuadamente y que tenga una velocidad de vector de información, llevando la parte de la información del cuerpo físico al espíritu y viceversa, porque es un va y viene, o sea, lleva y trae. No es lo mismo a que ella ya esté calcinada, que esté así como llena de huesito. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ser más conscientes cómo cuido mi cuerpo. Si no sé, si como ciertos alimentos que la dañan, si me duermo solamente con el hecho de dormirme tan tarde, esta glándula ya no trabaja igual. Entonces, por ende, los órganos ya no se pueden.
desintoxicar igual, porque justamente estos ritmos circadianos lo que hacen es que el hombre pueda descansar y aparte él pueda tener la función adecuada con su reloj biológico de cada órgano. Y bueno, nos damos cuenta que es como una llave. Es esa llave que me va a permitir, si yo quiero saber cómo estoy en mi espíritu, necesito empezar a descalcificar esta glándula pineal porque va a ser justamente esa llave para que yo pueda saber cómo estoy por dentro. Entonces es la llave. Bueno, tiene muchas funciones esta glándula pineal, pero es la llave que, porque sabemos que ella en esa función que tiene de trabajar durante la noche es cuando comienza ella, como tú lo dijiste, a almacenar, recolecta toda esa información que yo grabé durante el día. Entonces, la gente necesita saber que todo lo que yo hago a través de mis cinco sentidos, ya sea lo que toco, lo que hablo, lo que escucho, lo que veo, todo queda grabado en mi cuerpo mental. Y es que estamos acostumbrados a que la mente justamente está aquí, en la cabeza. Y no, tenemos células en todo el cuerpo que cada una de ellas tiene un cuerpo mental y toda la información queda grabado en ella. Entonces la pineal lo que hace es que en la noche hace todo un barrido celular y recolecta toda esa Ujú. información para procesarla y almacenarla de la manera adecuada, que esto sería ahora sí que llevarla a los logosoles, al espíritu. Es así como lo hace la pineal. Así es, Jimmy, y no solamente, ahorita que mencionas justo este barrido, no solamente queda grabado en los logosoles. ¿Te acuerdas que yo decía que es la llave que va y que trae la información? O sea, lleva y trae. Hace una comparación con el alma, la información que tiene el hombre hace una comparación con el alma, recoge, regresa y todo esto va a quedar sellado en el corazón. Entonces, si yo tengo un problema de corazón, tengo que revisar si soy duro de corazón, si tengo un rencor, un resentimiento, etcétera. Pero todo esto se puede hacer una reprogramación a partir de la glándula pineal. Entonces, bueno, lo importante de todo esto es que ya conocimos que la glándula va a ser una llave importante para que yo empiece a hacer una reeducación, primero desde la parte de mí, de hacerme más disciplinado, y segundo, desde la parte del espíritu, porque para que yo pueda tener un cuerpo físico sano, el espíritu tiene que estar sano, porque solamente el cuerpo físico es el reflejo de cómo está el espíritu. Y aquí el intermedio es la glándula pineal. Podríamos sacar mucha más información sobre la glándula pineal, pero es muy cortito el tiempo. Entonces, te doy paso, Jimmy, si quieres hacernos alguna invitación. Claro, vamos a hablar de la glándula pineal a profundidad y sí, ciertamente no podemos hacerlo en este espacio, pero estén pendientes de nuestras redes sociales que pronto los vamos a invitar a talleres donde podemos profundizar sobre este tema de la glándula pineal. Pero por el momento conocimos los aspectos básicos que para mí, siendo que estos son básicos, son demasiado importantes y que esto nadie lo sabe. Pero la glándula pineal se ha estado dañando, una, por razones externas y por razones causadas por alguien más. Y la segunda es por la ignorancia de cada uno de nosotros por no haberla conocido. ¿Cómo es que dañamos esta glándula pineal? Se ha ido calcificando, tú lo mencionabas, pero ¿qué otros agentes externos son las que causan daño? Ok. Una de las cosas principales que dañan la glándula pineal es el flúor. El flúor se puede encontrar en las pastas dentales, en el agua, y bueno, la importancia es conocer qué otros métodos puedo tener yo, por ejemplo, para un cepillado de dientes, ¿no? ¿Qué tipo de pastas puedo tener sin flúor? Pues la purificación de mi agua que estoy consumiendo. También lo que puede dañar es los desodorantes por los parabenos y las siliconas que se van por todo el torrente sanguíneo y que al final
van a llegar a esa glándula pineal y la van a empezar a hacer como un huesito duro. El trasnocho también, esa es una de las cosas también fundamentales porque ella necesita que nosotros ya estemos durmiendo para que ella pueda trabajar adecuadamente y sobre todo que nuestro descanso sea en total oscuridad, porque ella trabaja así. Si hay un foquito de luz, ella va a tener una señal de que ya es de día y ella como trabaja de noche, pues hay como una confusión, un cortocircuito. Entonces es importante que si yo tengo una lamparita, si tengo un foquito o algo, pues yo la apague. Y si tengo, por ejemplo, la luz del patio o la luz de la sala o algo, tenga unas cortinas adecuadas para que no dejen entrar esta luz. Y bueno, esa es una de las cosas como externas que pueden dañar esta glándula, pero también está la parte de la inconsciencia, porque cuando nosotros actuamos en inconsciencia, o sea, cuando hay una acción que va a repercutir y que el corazón sí te avisa, si te dice, no hagas esto porque puede pasar esto, y uno aún así lo hace, también se daña esa glándula, pero se daña más el espíritu. Ahí con eso que tú no mencionas, ahí comprendemos que la manera en que la pineal funciona como llave es justamente a mi propio conocimiento interior, a lo que realmente soy, y ella es consciente, testigo, porque en ella se contiene todo lo que yo he hecho en todo mi trajinar de vidas. Entonces, si ustedes buscan iniciar este viaje del espíritu, que es una invitación, nosotros lo hacemos como una invitación, pero es que esto puede sonar un poquito, no sé si duro o seco, pero es que no es opcional. El camino de la espiritualidad es el único para nosotros permanecer en este ciclo de la vida. Es la misma corona de eternidad que nos dio nuestro anciano de los días, quien conocimos como Jesús. Ahora tenemos aquí algo que ellos, hablamos del Padre Eterno, que siempre nos dejó la opción del albedrío. Se nos muestra el bien, ya se nos está mostrando el mal, que no es natural, que no es propio, sino que fue impuesto o fue parte de una manipulación que nos hicieron, perdón, mental y en el pensamiento. Entonces nosotros decidimos, y para saber o para empezar a recorrer este camino es necesario saber quién soy yo realmente, empezar a recordar y tener en cuenta todos los días cómo me comporto, ya sea como hijo, como hermano, como padre, como madre, como amigo, en el trabajo. Necesito ver todo eso porque necesito ya decidirme si estoy yo en las tinieblas o en la ignorancia de lo que yo soy, o estoy cada vez más cerca de conocer la luz. Que es por eso que nosotros estamos entregando este conocimiento. No lo estamos mostrando solamente para tener algo de qué hablar aquí por estos medios. Necesitamos mostrar esto porque es muy importante que cada uno de ustedes conozcan la luz que llevan por dentro, y solamente la única manera de hacerlo es que ustedes primero se reconozcan como esos seres de bien, amables, amorosos, bondadosos, humildes, y que todo aquello que los esté separando de sus semejantes es solamente algo que les enseñaron el mundo y que no es para nada nuestro. Entonces, la espiritualidad podemos irla viendo de diferentes maneras, como lo hablábamos al comienzo, y nos vamos a encontrar con muchos eh, tipos, sobre todo estos escenarios que estamos viendo en pantalla, donde van a ser por ahí algunos rituales, algunas posturas, cánticos, etcétera. Y esto se ve, eh, tal vez no se ve maldad en ello, pero es que nosotros hablábamos que esto es muy inocente, y esa inocencia es el señuelo o es la trampa para que las tinieblas no les permitan a ustedes llegar a la luz, porque esa inocencia pues mata la inteligencia
o intelecto del espíritu que llevan ustedes por dentro, mata la luz que llevan en el núcleo de cada una de sus células. Esa es la sabiduría que corre a través de la sangre de los hijos de hombre, la sangre que nos ofreció nuestro anciano de los días. Entonces, Lili, eh, ya descubrimos cómo se va dañando esta glándula y no sé si quieras comentar algo más o gustes comentarnos cómo nosotros podemos descalcificarla. Sí, claro, bueno, em, tenemos diferentes formas de calcificar la glándula pineal. Una de ellas es empezar a recuperar los ritmos circadianos que habíamos mencionado. Dormir temprano y cuando ya empiece a salir el sol, eso de 6 de la mañana, 5 de la mañana, mirar al sol unos segundos. ¿Por qué? Porque ya empezamos a darle una señal a nuestro cerebro de que ya es de día y empezamos a recuperar estos ciclos. La conciencia y el conocimiento que habías mencionado también es importante, porque no podemos actuar sobre la inocencia. Tenemos que tener un conocimiento de cómo es que se afecta, pero también un conocimiento de cómo es que funciona. Entonces, cuando nosotros empezamos a grabar estos vectores de luz, también eso se va a ir directamente a cada una de mis células. Y cuando se va a cada una de mis células, empiezo a ayudar a esta glándula pineal. Y bueno, parte también puede ser el agua de tamarindo, evitar demasiado el azúcar, evitar las sales refinadas, porque esas también contienen químicos que dañan a la glándula pineal. Podemos usar sal de mar. La sal de mar es pura, la sal de mar tiene diferentes propiedades que pueden ayudar. Y bueno, sobre todo ser más consciente. Tú habías mencionado algo muy importante, que es el albedrío que nos entrega el Padre. Dentro de ese albedrío también tiene que haber mucha voluntad. ¿Por qué? Porque si yo estoy cómodo en mi vida y digo, está muy padre tu info, pero no tengo la necesidad, entonces, así conozcas, pues no lo vas a hacer, ¿cierto? Entonces es ahí donde nosotros con ese albedrío y con esa voluntad o ese impulso que tiene el espíritu, busca empezar a perfeccionarse. Esto no se da de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque pues son memorias que ya tenemos muy grabadas, también hay que tener comprensión en esa parte, pero sí, si yo tengo esa voluntad de hacer, nosotros podemos ir reeducando nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de llevar nuestro sueño, pero sobre todo empezar a actuar en conciencia, en amor, en comprensión, en esa paz, en esa armonía, que es lo único que va a llevar al ascenso espiritual del hombre, porque las memorias originales que se encuentran justamente en ese ciclo, en esa célula que tú habías mencionado, son memorias de luz. Entonces, la idea de esto es que el espíritu recobre su verdadera identidad de luz. Y la única forma de hacerlo es si tú tienes esta necesidad de ese cambio, si tú tienes esa necesidad de reconectarte con el Padre, si tú tienes esa necesidad de ser un hombre nuevo, es ahí donde llega este tipo de información, llega este conocimiento a ti para que tú tengas esas herramientas y seas un nuevo hombre. Eso es lo que venía a enseñar Jesús realmente, que nosotros nos podemos levantar de esa crucifixión, podemos resucitar y podemos ser un hijo de hombre como Él lo es. Maravilloso. Entonces, si la gente se pregunta en estos momentos, por ahí los ateos, ¿por qué no se conoce a Dios? ¿O por qué no ha bajado? De primera no ha bajado porque no es como nos lo han hecho ver. No es un personaje o una persona por ahí que pueda venir de visita. Y lo segundo, si la gente o la humanidad no ha conocido a Dios es justamente por lo que menciona Lili, porque no ha tenido la necesidad de hacerlo. Y sobre todo, porque no ha tenido la necesidad de parecerse a Él. Y se puede entender hasta cierto punto porque si vemos al Dios del Antiguo Testamento, donde se escuchan puras barbaridades de Él, matanzas, asesinatos, etcétera, etcétera, pues ¿quién va a querer parecerse a ese Dios? O bueno, aunque nadie quiera, pues el mundo es la viva imagen de Él,
porque así es como funciona ahorita el mundo. Pero si conocemos al Padre Eterno, del tanto que Jesús no solamente vino a hablar de él, sino que él vino y lo mostró, ahí entendemos el real Ujú. camino. Que, como Jesús lo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, podemos entender que el Padre Eterno está en todos nosotros y que la tierra no lo ha visto y está en unos grandes espíritus valientes que en este tiempo ya están aquí, quienes se van a encargar de mostrarlo tal cual, así como es Él. La misma fuerza que Jesús nos compartió, con la cual movía montañas, sanaba enfermos, con la cual resucitó, es lo mismo que vive dentro de cada uno de nosotros y como tú lo mencionaste ahí, en nuestro corazón. Solamente necesitamos empezar entonces a hacer ahí, empezar a cambiar, llenarnos de todo este conocimiento y ahora sí vivir dentro de las leyes eternas que no tienen nada que ver con la muerte. Entonces, Lili, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema que sí fue muy, creo que fue cortito, pero bastante, bastante sustancioso. Muy buena información la que nos compartiste el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haberme invitado y gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, les mando un abrazo con mucho amor. Y un abrazo también para todos ustedes. Y recuerden nuevamente, estén pendientes de las redes sociales para los talleres a los cuales los estaremos invitando prontamente. Que tengan muy, muy buen día. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.